¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Erizo Podcast. En este número 18 le acompañamos desde Córdoba, Argentina, Dante Avaro. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Hola Gloria, hola Carlos, ¿cómo les va? Y Carlos Luis Sánchez y Sánchez en la Ciudad de México. Hola, ¿qué Carlos. tal? Gloria, Dante, ¿cómo están? Hola a En todos. Aguascalientes, Gloria Rodríguez. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que nos parece sumamente interesante, puesto que la literatura, las investigaciones en este sentido son muy pocas. Y vamos a hablar particularmente de la oposición. Es un tema muy extenso, muy amplio, justamente porque la literatura que podemos encontrar al respecto no es tan elaborada, porque pareciera, como planteábamos desde hace una semana fuera del aire, se ha dedicado toda la investigación de los académicos al ejercicio del gobierno, a las formas de gobierno, pero no a una parte muy, muy importante dentro de pues, las democracias, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la oposición? Inicialmente, pues quisiera que Carlos, que fue quien planteó algunas preguntas muy, muy interesantes, iniciaras hablando, no sé, acerca de lo que es la oposición, porque la simple palabra ya nos remite a algo negativo, algo contrario, algo pues que interfiere contra a lo mejor lo que puede estar bien, ¿no? Entonces, la oposición en un aspecto político, en un aspecto de como elemento de la democracia, pues a lo mejor sí habría que saber qué es, a qué se refiere con la oposición, porque también ha tenido una evolución a lo largo de Yo la los vinculo, años, ¿no? yo siempre que pienso en oposición, la vinculo necesariamente con una definición mínima de democracia, ¿no? Y esa definición mínima de democracia no es otra que la de Adam Przeworski, ¿no? Adam Przeworski en algún momento en su vasta obra señaló que la democracia, Gloria Dante, es un sistema en donde los partidos políticos de gobierno, ¿no?, pierden elecciones. Hasta ahí, ¿no?, llega su definición. Y yo pensando en esta definición, creo que al ser muy cortita, mínima, como lo he dicho, creo que en ella se reconoce tácitamente, implícitamente, que la existencia de una democracia es consustancial precisamente a la relación gobierno-oposición. Entonces, precisamente desde esta visión minimalista de la democracia, implica la posibilidad de que los individuos, ¿no?, los grupos de individuos, a través principalmente de los partidos políticos, muchas veces se alternen, sean gobierno unas veces, y otras sean oposición, ¿no? De ahí, pues, la definición Siguiendo de un poco con este concepto que nos das desde la política en torno a la oposición, el mismo Przeworski también hace una acotación en términos de este cambio que tú nos dices. Quien hoy es gobierno, ayer fue oposición, y quien hoy es oposición, a lo mejor mañana es gobierno, pero esto lo da un marco institucional. Y entonces este círculo de ser oposición, ser gobierno, la existencia de esto se da gracias precisamente a este marco institucional. Acerca de ¿Qué? cómo se ubica este concepto de oposición dentro del gran marco de la ciencia política, al menos en estos últimos. Y es muy cierto de que la ciencia política se ha ocupado más por entender o comprender la formación del gobierno. Para muchos autores, la oposición no es que haya estado, no es que haya salido de escena, no es que no haya sido estudiada, sino que es un fenómeno coexistente con otros. Las actividades funcionales de la oposición, de las actividades organizacionales. Muchos actores políticos que no aspiran a ser un relevo del poder, solamente aspiran a ser oposición. Te adelantaste un poco a lo que iba a preguntar a continuación, porque a veces reducimos o tenemos una idea muy limitada de lo que significa ser oposición. La limitamos precisamente a los partidos políticos. Pero tú hace un momento también mencionabas que esta oposición se ha estudiado a partir de otros fenómenos. Y yo aquí pensaría en oposición
pues el que tiene una crítica, el que tiene un desacuerdo con algunas decisiones de gobierno. Es decir, la oposición no está formada únicamente por los miembros o los elementos de los partidos políticos. A lo mejor se hace un estudio en términos de los mensajes de los medios de comunicación y qué vierte la oposición dentro de los medios de comunicación. Y entonces también los medios de comunicación pueden o no tomar partido y se convierten en oposición, periodistas, ciudadanos, porque los partidos, a final de cuentas, se supone que son representativos de pues de muchos grupos, ¿no? Entonces aquí preguntaría, además de estos elementos que ya nos mencionaste, Dante, ¿quiénes forman a la oposición y para qué sirve? ¿Es únicamente para llegar a acuerdos? Porque conflicto hay y hay que resolverlo. Y la única forma de resolverlo es a través del consenso del gobierno con la oposición. Bueno, yo destacaría que para que algo sea, para que alguna organización, sea un partido político o un movimiento social, ¿no? Para poner los dos elementos, ¿no? Digamos, hablando de movimiento, precisamente todo lo que englobaría una oposición social que ya mencionó Dante, debe haber una clarificación metodológica, yo también la llamaría así, en el sentido de que debe haber una actividad sistemática. Porque y a su vez, cualquier actividad social, de las que mencionaba Dante, también puede ser llamada oposición si yo veo una regularidad en sus pronunciamientos, porque de lo contrario, pues estaríamos hablando de simplemente el ejercicio constitucional, que también ya mencionaba Dante, que tiene cualquier ciudadano de levantar la mano, de expresarse, decir, oye, pues, señor presidente, no estoy de acuerdo, pararse en la calle. Pasar a la oposición, la otra dimensión que menciona Dahl en este libro, creo yo ya se refiere a la actividad sistemática, ¿no? A una continuidad. Y al respecto, la otra parte de tu pregunta, Gloria, me hiciste reflexionar un poco lo que ha ocurrido en México, ¿no? Y Dante también lo ha seguido. A partir de que llega el actual gobierno, pareciera que todas las voces discordantes, sistemáticas, desaparecieron. Pareciera que ha desaparecido esta sistematicidad en el discurso opositor. Y en ese sentido, precisamente lo que señalaba Dante, ¿qué pasó con la oposición? Y lanzo la pregunta, Gloria, al aire, ¿qué tanto los actuales gobiernos están permitiendo, ¿no? Crean las condiciones para que la oposición realmente construya este eje discursivo programático, o, por el contrario, es un problema intrínseco que ya señalaba Dante, de la oposición? O sea, pareciera que o no les están permitiendo, el gobierno no está creando las condiciones necesarias respetando la Constitución, o dos, esta oposición social y partidista no encuentra el camino. Oye, o a partir de lo que estás diciendo, de todos estos elementos que se conjuntaron, pareciera que una enorme mayoría, una mayoría que rebasó por mucho en las urnas, nos podría dar la idea de que, pues, no hay una oposición real. Es decir, todos se fueron de ese bando. Incluso elementos de otros partidos, hablando de México, de otros partidos se fueron a Morena y entonces pareciera como que, pues, ¿cuál oposición, no? Y sí, pero se vació, ¿no? Exactamente, se vació de muchas cosas, incluyendo los propios ideales o los propios, ¿cómo le llaman? Las ideologías de los partidos, ¿no? Como sus decálogos. Pareciera que ya no hay quien cumpla o quien esté de acuerdo con esos decálogos. Y aquí, pues obviamente la preocupación es por la calidad de oposición que tenemos, pero entonces la pregunta sería, en un tiempo en el que todo mundo parece estar de acuerdo, como para qué nos sirve una oposición si la gran mayoría está de acuerdo. O sea, ¿cuál es el papel ahí de la oposición? ¿En qué tendría que estarse fijando si una gran mayoría de personas está de acuerdo con las decisiones de gobierno? O sea, pareciera que todo está
muy bien y que los 30 o no sé cuántos millones que votaron por un partido, pues está bien. O sea, ¿para qué la oposición? ¿Me explico? Es una pregunta, no es que yo afirme que no se necesita, es ¿para qué? Gianfranco Pasquino, que elaboró uno de los últimos libros importantes sobre la oposición o estuvo preocupado por el asunto, en ese libro, que en realidad es una compilación de autores, él plantea algo interesante que se lo he escuchado a muy pocas personas, exceptuándolo a él, digamos, ¿no? Que es lo siguiente, él dice que la calidad de la democracia depende de dos factores, de la calidad del gobierno y de la calidad de la oposición. Bien, dicho esto, lo que uno pensaría es que siempre está flotando la idea de qué rol tiene que asumir la oposición. Yo soy de los que piensan que el rol que asuma la oposición siempre está condicionado al rol que el partido en el gobierno le permite asumir a la oposición. Las democracias, tal como la hemos estado entendiendo y a partir de la definición que postuló Carlos de Seworski, la democracia como tal excluye la posibilidad de pensar el concepto de hegemonía, digamos, ¿no? Ningún buen demócrata, digámoslo así, ningún buen demócrata tiene en su léxico cotidiano, y mucho menos en su pensamiento, esta idea de lo hegemónico. Los populismos, tanto lo digan explícitamente o no, la hegemonía cumple un rol muy importante en la cosmovisión populista. Cuando uno ahora piensa la democracia desde una perspectiva hegemónica, yo creo que eso tiene un doble efecto sobre la oposición y que es lo siguiente. En primer lugar, pensar la democracia en términos hegemónicos hace que esa funcionalidad de la oposición, que es el diseño institucional, esté constantemente socavado o en duda. Es decir, yo voy a tratar de quitarle cualquier tipo de espacio a la oposición a través de la manipulación institucional. Yo creo que el populismo, tal como lo hemos visto en otros episodios, también le asesta un golpe a la oposición desde la perspectiva epistémica. Y acá va y me voy a explicar mejor. Tú la semana pasada hablabas de algo que en este momento me parece relevante conforme a lo que estás diciendo. Desde un punto de vista liberal, la oposición tiene un concepto político y desde un punto de vista de los gobiernos autoritarios, la oposición es un concepto moral. En este sentido, dependiendo del tipo de gobierno, es el tipo de oposición. Y si, por ejemplo, te encuentras con que los gobiernos actuales están más hacia el autoritarismo, obviamente la oposición siempre va a ser moral. Y reducirla moralmente, pues es muy fácil cuando tienes de tu lado, pues la tribuna y todos los medios para que todo lo que digas sea publicado y sea casi como una ley, ¿no? También leí algo muy interesante que decía Soledad Loaesa a partir de la caída del muro de Berlín, parte pues de los cambios que se dieron tenían que ver precisamente con esta cuestión de devolverle algo que se le había quitado a las personas, y es este concepto de la ciudadanización. Porque cuando están en esta hegemonía y en estos regímenes que son autoritarios, que son dictatoriales, los ciudadanos no son ciudadanos, son el pueblo. Son el proletariado, son, bueno, otros conceptos que realmente les quitan esta individualidad de ser todos iguales, de que yo como ciudadano puedo tener incluso derecho a ser presidente de la República si quiero. ¿Qué tanto qué tanto el momento que estamos viviendo nos está devolviendo un poco a ese proceso, ¿no? Porque aquí también hemos estado hablando mucho de desdemocratización y un papel muy importante en esto, en este juego, pues es el papel de la oposición. Pero si desde el gobierno, como tú lo mencionas, Dante, se le está dando su rol
el rol en el que va a participar, pues cómo está jugando la oposición dentro también de este proceso desdemocratizador. Hace poco leía, y no recuerdo qué autor, me parece que español, que planteaba algo bien interesante, que era lo siguiente. No deberíamos de caer en el juego de desjudicializar a la política. Y este autor planteaba justamente lo inverso, que no habría que caer en esa trampa de desjudicializar lo político. ¿Y por qué creo yo que eso es importante a la luz de lo que estamos viendo? Porque la discusión de estos últimos 4 años, donde supuestamente hubo el retroceso del socialismo del siglo XXI en América Latina, apareció esto del lawfare, ¿no? Como no podemos resolver ciertos niveles de calidad institucional, esa falta de resolución de la calidad institucional permite que el gobierno populista avance sobre sobre la conformación o el funcionamiento o el rol que le compete a la oposición. Y esto tiene un agravante desde mi perspectiva, y es que en ese momento en que el perro se muerde la cola, es decir, que la democracia se muerde la cola, los ciudadanos perdemos de vista que la oposición solamente es posible bajo la bandera de la responsabilidad. Es decir, pero yo creo que ahí radica el problema de la oposición, precisamente porque no está dando respuestas, primero que nada, en el sentido de tener lo que Gloria nos preguntaba, una oferta programática, un nuevo decálogo, como decía ella, ¿no? Incluso algo muy sintetizado, ¿no? Y me parece muy bueno rescatar esta idea del decálogo, ¿no? Hoy en día yo creo que sales a la calle y le preguntas a la gente con qué ideas clave o qué puntos identifica a la oposición en México y incluso me atrevo a decirlo en Argentina, y yo creo que tendrían problemas. Sin embargo, y me río porque es evidente y tiene que ver con lo que decía Gloria, Dante, dado a la avalancha de informativa, la presencia, al menos en México, ¿no? Hegemónica, y ahí sí lo tengo que decir, recuperando tu noción, estamos en y esto sería interesante para un futuro programa, ¿no? Esta hegemonía de la comunicación presidencial o de la hegemonía de la comunicación de los populismos en general, hace que la gente identifique luego más de una idea clave del actual gobierno, de los actuales gobiernos en México y Argentina. Han sido lo suficientemente hábiles de vincular la idea de oposición actualmente al concepto de neoliberalismo. Yo hace una semana, cuando nos poníamos de acuerdo con respecto al tema, planteaba una pregunta que sí me hago constantemente cuando escucho el discurso desde el gobierno con respecto a quien piensa diferente, ya no nada más digamos, a un partido o a alguien que se identifique con un partido o con otro partido, simplemente a alguien que diga, publique, exprese algo en contra de alguna política de gobierno y que puedes tener muchos elementos, si quieres estadísticos, si quieres de investigación, porque a eso te dedicas, o sea, aún teniendo pruebas, aún teniendo muchos elementos como para afirmar que lo que dices es real o es una posibilidad o que tu crítica tiene sustento, desde el gobierno o los partidarios del gobierno o quienes están, digamos, con esa autoasignación de calidad moral que se han dado, pues buscan eliminarte y entonces, ¿qué haces con el otro? O sea, el otro es la oposición, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con el otro? ¿Qué hay que hacer con la oposición en este tiempo? ¿Eliminarla? O sea, no hemos construido lo suficiente como para saber que el disenso es necesario. Bueno, pero ahí tú tocas el punto, a ver, tú vuelves al punto que habías dicho antes de la diferencia entre la oposición liberal, digamos, ¿no? Y la oposición de tipo populista basado en la moral. Y también vuelves con esta reflexión al aspecto que tocaba Carlos, de que parece que es imposible que la oposición tenga visibilidad en la ciudadanía. Yo lo pondría en estos términos. En la medida que el gobierno, en la medida que un gobierno
trate a la oposición en el plano siempre moral y no político, es decir, moral en términos de yo soy bueno, vos sos malo, o yo te tengo que reeducar, que sería el extremo moral del asunto, de qué hacer con el otro, con el disidente, con el que plantea una postura diferente. Yo diría que llegado a ese punto, lo que sucede bajo un régimen hegemónico es que el mercado de ideas que es necesario para que la oposición se afiance y aparezca este decálogo, porque, a ver, un decálogo no se construye de la noche a la mañana en la oposición, sobre todo si la oposición no es un conjunto de partidos dispersos o de agrupaciones dispersas, o no estamos frente a un sistema de partidos consolidados, sino todo lo contrario. Entonces, en una situación como esa, llamémosla como la querramos llamar, democracia de audiencia, de opinión, como le querramos llamar ese asunto, lo que hace falta es que ese mercado de ideas se vaya consolidando, depurando y se vayan armando de alguna manera un sistema de preferencia. De tal manera que la ciudadanía puede identificar a un grupo político con 3 o 4 ideas claves. Ahora, ese mercado que podríamos llamar un mercado de ideas que necesita un tiempo para poder articularse, ¿no? De alguna manera requiere que el gobierno no los trate todo el tiempo de manera moral, sino que los trate de manera política, es decir, como un contendiente, como un contrincante, de manera competitiva. Por lo tanto, en el plano de la argumentación política. La calidad de la oposición es directamente proporcional al, digamos, permiso que le dé el gobierno en turno de desarrollarse. Y si el gobierno en turno está, bueno, no sé ustedes cómo lo vean, pero en este proceso desdemocratizador pareciera que su tendencia es a negarle el reconocimiento a la oposición, ya sea por estas cuestiones morales o porque quieren de todas formas prevalecer en el poder y mantener el ejercicio de gobierno. También yo planteaba que, por ejemplo, en el caso mexicano, vemos a un presidente que en su mañanera, en su mensaje diario, realmente habla como si fuera oposición, no está hablando como si fuera gobierno. Y entonces, ¿qué tanto este discurso es un discurso de oposición porque sigue en campaña para no arriesgarse a mantenerse en el gobierno? Entonces, realmente sí me parece desalentador porque pareciera que la oposición no tiene como que muchas opciones. Es que a veces me da la impresión a mí, cuando escucho trozos o pedazos de la mañanera, de que el presidente, y no es el único, hay otros presidentes, muchos presidentes, claro. Que tienen esta conducta. Son analistas de su propio gobierno. Es decir, si vos ves la mañanera, de alguna manera la mañanera cumple 3 cosas, o sea, cumple 3 roles. Por un lado, apapacha, hay una especie de emanación sentimental entre el líder y el pueblo. Por otro lado... al que le quita esa personalidad, al que llama pueblo. Sí, no importa, pero ahí hay un vínculo sentimental entre el líder y el pueblo, y eso está en un plano. En otro plano de la mañanera, vos encontrás que él es opositor al neoliberalismo, que ya no está más en el gobierno, pero él es opositor al neoliberalismo, y por otro plano, él es un analista del gobierno. Bueno, yo estaría de acuerdo, porque para mí la oposición se ha reducido a un mero artefacto que le permite a los gobiernos populistas ejercer su praxis discursiva, ¿no? De esta praxis discursiva. Poner otra vez sobre la mesa, de cara a la opinión pública, la importancia de los partidos políticos. De no oposición, una oposición no opositora. Pero es el podcast que no hicimos. Sí, bueno, la oposición está recluida, postrada, ¿no? Incapaz de dar respuesta a temas cruciales, ¿no? De reagruparse incluso tras las derrotas electorales. Está contra las cuerdas, ¿no? Pero creo que lo que pudimos trazar en este podcast, precisamente, como decía Dante, es ubicar algunos mecanismos transversales de cómo está operando la oposición en función de los gobiernos populistas.
Y pues con esto nos despedimos por hoy. Les esperamos en nuestra próxima emisión de Erizo Podcast. Por lo